Hola, soy la profesora Valentina Mejía Mezquita de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Ingeniería de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Hago parte del proyecto de Introducción a la Arquitectura y hoy vamos a hablar de nómadas a sedentarios. La diosa madre, quien era la única que poseía el conocimiento del arte textil, ella, autofecundada, dio origen a todas las cosas. El macrocosmos eran el mar y el cielo, quienes se unieron en una cópula cósmica que era el huracán. En el mito de creación de la inmensa tromba, este fenómeno periódico de la región Caribe apareció bajo la imagen dramática de un uso que giró estruendosamente, uniendo las dos dimensiones. Fue el uso de la madre con el cual ella tuerce el hilo de la vida. En el acto de creación, al formarse la primera tierra firme, la madre clavó este uso gigantesco en el pico más alto de la Sierra Nevada, como un axis mundi, el centro del árbol de la vida, la gran ceiba barrigona cuyo vientre hinchado nacerá la humanidad. Tomando un cabo de hilo de algodón que colgó del uso, la madre trazó con él un círculo alrededor de la sierra, delimitando así la tierra de sus hijos. Instaló luego a un número de ellos como señores de los puntos cardinales: este, oeste, norte, sur, cenit, nadir y centro. Dividió esta estructura en 9 mundos, 9... El quinto mundo, es decir, el nuestro, creó 9 mujeres y así dio origen en la sociedad Kogi, mito de la creación Kogi. ¿Cómo habitar el mundo? Del árbol a la tierra a la cueva, de la cueva a la casa. Valga decir que es fácil reconocer que nosotros descendemos de los chimpancés, que hace un tiempo significativamente amplio nos separamos de ellos y si algo nos hizo distintos fue que básicamente nos hincamos en 2 pies. Separamos esa lógica que nos unía de andar en 4 patas, de observar el mundo desde una distancia fundamentalmente que probablemente no superaba los 70 centímetros, es decir, nuestra línea de horizonte estaba más o menos a esa altura, comprendíamos el mundo más o menos a esa altura. Cuando nos separamos, cuando se liberaron las manos, cuando fuimos capaces de hacer herramientas, es decir, cuando fuimos capaces de asirnos de huesos, de piedras, de palos, para empezar a intervenir el mundo, eso nos distanció, nos hizo claramente diferentes, nos dio otras posibilidades de habitar el mundo. Cuando finalmente nos erguimos, cuando finalmente fuimos bípedos y anduvimos en 2 patas, digamos que obtuvimos una relación claramente distinta, un dominio diferente del entorno. Fuimos capaces de dominarlo y de distinguir esas formas posibles de habitarlo. Es decir, empezamos a habitar la tierra. Finalmente, en algún momento nos valimos de nuestra condición física para habitar los árboles y muy seguramente también en un momento dado esa condición nos llevaría a habitar cavernas. La prehistoria es un término vago que designa en bloque todo lo transcurrido desde la aparición del primer ser que caminó erguido hasta el momento en que la escritura proyecta una difusa luz sobre el pensamiento humano, cosa que no ha sucedido hasta el siglo XX para los últimos indios de los bosques amazónicos. Esto es de un texto de André Leroi-Gurham que se llama El gesto y la palabra, que básicamente lo que hace es señalar que no necesariamente esa misma condición fue similar a todos los sujetos en el mundo. Es decir, el desarrollo que permitió que habitáramos el mundo se dio distinto en África, fue distinto en América, fue distinto en Asia, fue distinto claramente en Europa. El territorio americano, por ejemplo, más o menos seguramente fue poblado hace unos 35.000 años y las formas de ocupación y de desarrollo territorial fueron sensiblemente distintas. Esas formas, digamos, de habitación, de ocupación, de ser y hacer en el mundo, es decir, de hacernos posibles como sujetos que están en la tierra, como sujetos que se fueron agrupando con otros para definir unas lógicas de organización, para incluso ir definiendo quién asumía un rol político de gobernante, quién asumía finalmente el rol político de ser entonces un cazador, de ser un recolector, fue fundamentalmente distinto en todos los territorios.
Y hay un asunto clarísimo que nos permitiría pensar qué nos hizo ser radicalmente distintos a esos animales que podían habitar los árboles. Esa condición que nos hizo claramente distintos estuvo profundamente ligada a la aparición del fuego. El fuego creó el hogar o la idea de hogar, y eso que de alguna manera nos permitiría vincularnos en una suerte de extensión del día, casi que hasta las 24 horas cuando tuvimos fuego, también nos dio calor. También claramente permitió cocer los alimentos, es decir, nos permitió vivir de maneras sensiblemente distintas. Esas formas de vivir estuvieron profundamente ligadas a nuestras formas de organización en el territorio. Es decir, nuestras formas de organización en el territorio estuvieron determinadas por cómo nos movíamos en él, cómo funcionábamos en él. Y funcionábamos con una suerte de utillaje o con una suerte de utilería. Esa suerte de utilería básicamente estuvo elaborada por cosas que conseguíamos de lo que estaba muerto. Los animales muertos que habíamos cazado o las piedras que fundamentalmente eran inertes. Es decir, eso nos permitió elaborar una suerte de andamiaje que nos permitiría ocupar el mundo. Nuestras formas de ocupación en el mundo estuvieron sensiblemente atravesadas por la posibilidad o la capacidad de configurar lenguajes. Esos lenguajes que no solamente permitían una suerte de comunicación con nuestros congéneres, sino con quienes habrían de seguir habitando el mundo cuando ya nosotros no estuviéramos, es decir, quienes iban a seguirnos o a sucedernos como generaciones posteriores, se encontraron con una forma de manifestación que ha entrado en una sensible discusión en el mundo contemporáneo. Es decir, ¿existió arte en la época prehistórica? Sí, no. ¿Qué sentido incluso tendría preguntarse por cosas de esta naturaleza cuando hoy en día la pregunta por el arte parece no ser realmente, es decir, la pregunta por el arte es ¿qué es el arte? No parece ser la pregunta fundamental, sino ¿a qué propósito sirve? El arte del paleolítico o el arte prehistórico es un arte que podemos distinguir en dos ramas. Una que podríamos denominar el arte parietal y otra que podríamos denominar el arte mobiliar. El arte parietal o el arte rupestre es el que fundamentalmente nos permitió establecer una suerte de relación con el mundo que implicaba una configuración de imágenes, de imaginarios, de proyecciones que nos permitían reconocer dónde estábamos, dónde estábamos, cómo transformábamos el entorno donde estábamos y quiénes estaban con nosotros. Y con nosotros no solamente había otros humanos, sino que había animales y con el tiempo dioses. El arte mobiliar es un arte que fundamentalmente nos permitió, como su nombre lo dice, ir con él por el mundo, movernos con él. Es el arte móvil, es el arte que portamos, es la utillería que portamos, es lo que nos llevamos. Es lo que incluso en un momento dado permitió que las divinidades fueran encarnadas en una serie de estatuillas y fueran, nómadas con nosotros, viajando por el mundo y acompañándonos, protegiéndonos, brindándonos el apoyo que los dioses están destinados a dar. Este espléndido paisaje en el sur de Francia conduce a uno de los más importantes descubrimientos prehistóricos. Está escondido en lo más profundo de estos montes de caliza. Hasta hace poco, los únicos que habían entrado aquí fueron nuestros ancestros del Paleolítico, antes de que un derrumbe lo aislara del mundo exterior durante decenas de miles de años. Es la cueva de Chauvet. Descubierta por espeleólogos en 1994 y cerrada al público inmediatamente. Y esta es la razón. El espectacular arte rupestre. Cientos de imágenes de un realismo sorprendente dibujadas por antiguos humanos hace unos 35.000 años. La entrada de un público en masa destruiría este tesoro. We risk contamination
Hay peligro de contaminación. El cambio del clima interior alteraría las pinturas y no queremos correr ese riesgo. La alternativa de las autoridades francesas ha sido construir una réplica para preservar y promover la cueva de Chauvet. A un costo de 55 millones de euros, el recinto del tamaño de un estadio reproduce a escala los elementos más destacados de la cueva. Una colaboración entre científicos, arquitectos e ingenieros. Con escáneres en 3D se creó un mapa digital de la cueva y escultores y artistas le dieron vida a los rasgos naturales. Fotos del arte rupestre fueron proyectadas sobre las superficies de roca falsa. Tomaron meses reproducirlo. Es importante que el público vea el arte en su entorno, en la oscuridad, el aire fresco, la humedad. Son elementos importantes que crean la sensación de estar frente a los originales. Con las restricciones del acceso a la cueva original, se espera que esta réplica le ofrezca al mundo un vistazo de nuestro pasado. El arte paleolítico. Evitando la discusión sobre si el arte paleolítico es o no es arte, pero reconociendo fundamentalmente que en él hay una intención humana, racional, es decir, es una propuesta colectiva para poder configurar un mensaje que pueda ser o no arte en la manera en la que lo entendemos desde el siglo XVIII en adelante. Fundamentalmente en este espacio no nos interesa. Lo que sí nos interesa es distinguir esas formas de manifestación. Como señalaba, el arte rupestre o parietal que se sitúa en las paredes de las cuevas y los abrigos, extendiendo la noción a paredes o de paredes a los suelos y los techos, vale en este momento para precisar que esas cuevas o esos abrigos son fundamentalmente configuraciones de la naturaleza, es decir, grietas en el interior de las montañas que se producen porque el agua las permea. Hay una condición natural que el hombre modifica. Por eso, una de las reflexiones importantes y una de las preguntas que vale la pena hacerse ¿es o no arquitectura lo que se sucede cuando se producen las lógicas de habitar en las cavernas? Digamos que lo vamos a pensar. Por el contrario, el arte mobiliario, móvil por definición, está representado por objetos portátiles o más exactamente que no están fijos o sujetos de manera alguna a una estructura inmobiliaria definida. Básicamente estamos hablando del utillaje que permite que el hombre sea cazador y recolector. Y aquí habría que señalar un asunto que es fundamental cuando pensamos en cualquier producción racionalmente derivada de las acciones humanas. Y es eso que producimos y que vamos a denominar arte es fundamentalmente también una extensión del cuerpo. Es decir, esa máquina, ese objeto, esa herramienta que se produce es accionada porque hay un cuerpo que la acciona. Entonces nos interesa sin lugar a dudas cuando pensamos en el arte o en la arquitectura, en las relaciones con las corporeidades. El arte paleolítico, el arte parietal, el arte mobiliario, que en las primeras civilizaciones se ve sensiblemente representado por pequeñas figurillas, tiene una suerte de reflexión profundamente ligada a lo que luego será sin lugar a dudas la producción en la arquitectura. Esto que estamos viendo ahí, esta pequeña figurita, es decir, esas formas de representación donde fundamentalmente a través de tallar huesos o piedras, los humanos identifican animales que luego les atribuirán algunos poderes incluso divinos, tienen la particularidad de estar configurados en bulto, es decir, en 3 dimensiones. Y esa tridimensionalidad es una suerte de representación de que comprendemos la corporeidad, es decir, comprendemos la espacialidad, que comprendemos que finalmente, aunque ese hombre primitivo no era capaz de distinguir o denominar o llamar a algo primera, segunda, tercera, cuarta dimensión, sí es capaz de identificar que algo finalmente tiene, digamos, espacialidad. Esa espacialidad, esa forma de corporeización es una suerte de antecedente de lo que serán las primeras arquitecturas, básicamente estereotómicas.
Ya hablaremos de eso. ¿Cuáles son las relaciones, las distinciones o eso que podríamos poner como una suerte de relación entre formas del vivir de los nómadas y los sedentarios, que es una de las distinciones básicas que queremos enfrentar acá? Lo primero es que las lógicas de organización familiar de los sujetos nómadas se producen básicamente por agrupación, es decir, yo me voy juntando con otros que tienen el mismo propósito de habitar el mundo y finalmente alguien que se convertirá seguramente en un líder o que tiene las condiciones de ser un líder innato nos va conduciendo por algunas regiones que ya conoce, es decir, nuestras relaciones transhumantes finalmente son por asociación. Ahora bien, los sedentarios, las lógicas de familiaridad o de organización son usualmente por lazos de sangre, es decir, padres e hijos, familias enteras se establecen en un territorio, lo fundan y le dan un sentido del que nos vamos a ocupar en una próxima oportunidad. El punto es que esos lazos suelen ser de sangre, es decir, hay una suerte de vínculo, de herencia, de tradición entre quienes pueblan y habrán de poblar en un futuro un territorio puntual. Ahora bien, ¿cómo sobrevivimos o cuál es el sustento? Indudablemente para el hombre nómada está la caza y la recolección y para el hombre sedentario está la ganadería y la agricultura. Esa es la condición fundamental que hace que el hombre deje de ser nómada y se convierta en sedentario, es decir, establecer una forma de sustento que le permita arraigarse en un territorio, fundarse. El contexto, valga decir que cuando los sujetos son nómadas, se adaptan al entorno natural y cuando los sujetos son sedentarios, adaptan el entorno natural a su apuesta cultural, con lo cual valdría preguntarse si la arquitectura es o no una apuesta cultural y me anticipo a decir que sí. La arquitectura es, sin lugar a dudas, un producto de la cultura. Habitar. Los nómadas residen temporalmente en cuevas o al aire libre, es decir, esos contextos se les convierten finalmente en sus moradas, en unas lógicas de habitación temporal. La gran distinción con los sujetos sedentarios es que los sujetos sedentarios son los primeros productores de arquitectura. ¿Por qué son los primeros productores de arquitectura? Es porque básicamente crean escenarios, crean espacios, artificializan el contexto para finalmente habitar de forma permanente. Ahora bien, ¿cuáles son las prácticas humanas y colectivas que definen la distinción entre nómadas y sedentarios? Los nómadas son fundamentalmente cazadores y recolectores y alguno es el guía. Como les decía ahora, alguien finalmente se inviste de un poder y ese poder finalmente es el que les permite guiar a su colectividad. Los sedentarios se establecen en organizaciones, hay hegemonías, es decir, empezamos con las lógicas del poder. La gran pregunta por el poder. ¿Quién define el poder? ¿Alguien se ganó el poder o, como le gusta pensar a la inmensa mayoría de las personas, los dioses entregaron el poder a los hombres y alguno de esos hombres finalmente lo transmitió a sus herederos, incluso hasta nuestros días? Esas formas de organización son claramente complejas, distribuyen roles, establecen unas relaciones donde hay unos que dominan y hay otros dominados, pero incluso en las organizaciones más complejas algunos liberan su fuerza y esa liberación de fuerza les permite ser artistas. Tal vez valdría cerrar la reflexión considerando la creencia. Los nómadas fundamentalmente se mueven por eso que la mayoría de los historiadores, que los paleontólogos o incluso los antropólogos han denominado la magia, y los sedentarios por la religión. Hay algo que nos distingue sustancialmente de los sujetos nómadas y es que los sujetos nómadas, siendo posibles o siendo factible que consideraran la creencia o el entendimiento de fuerzas supremas, no se configuran o no configuran su ideología alrededor de una religión. Los sedentarios sí. E incluso aparecen con ellos las primeras formas de arquitectura monumental, de las que también nos ocuparemos en otro momento, y son los templos.
indudablemente hasta hoy en día. ¿Qué valdría la pena precisar? ¿Cuáles son las primeras arquitecturas? Las primeras arquitecturas básicamente las vamos a identificar cuando el hombre toma la decisión, o cuando los hombres, cuando los humanos toman la decisión de establecerse en un territorio y definir una relación de continuidad o de ruptura con el espacio. Esa continuidad o ruptura con el espacio básicamente la vamos a ver representada en esas primeras colectividades con estas formas arquitectónicas que vamos a llamar los menhires, los dólmenes, las alineaciones o los cromlech, siendo indudablemente tal vez el más altamente reconocido Stonehenge. ¿Qué es lo que valdría la pena precisar? Uno, es que cuando el hombre se establece en un territorio y toma la decisión de definir una espacialidad que le sea propia, usualmente hay dos direcciones inequívocas: la horizontalidad, que se le da fundamentalmente su condición de estar erguido, es decir, su vista hacia el horizonte, su altura, la altura de su mirada, y finalmente lo que es capaz de abarcar con la extensión de su cuerpo. La segunda es la verticalidad, la que le permite establecer una relación mística, mágica, religiosa, como también lo llamaremos en un momento dado, entre las fuerzas supremas y su condición mundana, es decir, mirar hacia los cielos e incluso en un momento dado imaginarse que esas divinidades habitan debajo de la tierra, bajo ella, y que finalmente es esa relación del medio, como leíamos ahora o como mencionábamos ahora en el mito Kogi. Los humanos estamos en el medio y los dioses están en el cenit, pero incluso las divinidades del inframundo habitan el nadir, es decir, nos rodean, están finalmente cerca de nosotros, y esa manera de establecer ese vínculo, incluso de esas distinciones, está dada por el establecimiento entonces, en la mayoría de los casos, de estos elementos verticales que vamos a llamar menhires, dólmenes. Bueno, de hecho el menhir es la instalación de una gran piedra en posición vertical, hincada, es decir, se clavaban en la tierra y finalmente parecían anunciarse como unos cuerpos de pie, como unas corporeidades pétreas verticalmente instaladas en un lugar. Algunas de ellas, cuando tenían sucesiones de elementos similares, se denominan alineaciones. El dolmen es cuando finalmente, frente a esos dos elementos verticales, se establece un elemento horizontal, es decir, cortamos esa relación prácticamente infinita entre la mundanidad del mundo medio y finalmente el último escenario donde habitan las divinidades o las fuerzas de la naturaleza, que son los cielos, y establecemos una relación escalada del espacio que finalmente estamos definiendo. El cromlech, que es sin lugar a dudas la gran reflexión a la que habremos de llegar en términos de producción arquitectónica de los primeros pueblos, se va a ver sensiblemente representada por Stonehenge, es decir, esa configuración circular, esa alineación de piedras, de elementos verticales alrededor de un centro. ¿Por qué se vuelve tan importante el centro? Porque en algún momento, finalmente, la dirección de visualización que el hombre tiene con sus referentes místicos en el mundo va a estar en el centro, es su centro, es su orientación, es hacia dónde dirige sus fuerzas, y alrededor de ella finalmente se desarrolla. El cromlech de Stonehenge, que se considera es un observatorio astronómico o un reloj que permite definir el paso del tiempo, está claramente señalando ese vínculo de definición entre un tiempo y un espacio humanos. ¿Qué quiero dejar como reflexión? ¿Cuál es el gran aporte que hacen los nómadas sedentarios cuando queremos pensarnos en las lógicas de la arquitectura? Es que esos sujetos sedentarios definieron un tiempo y un espacio humanos. Indudablemente nos limitaron en la espacialidad, pero también nos dieron la posibilidad de entender que hay una adentro y una afuera, hay una arriba y una abajo, hay un horizonte que puede ser infinito y una verticalidad que puede ser eterna. Ese es el gran reto que finalmente incorporan a través de estas primeras formas de arquitectura, porque aquí vamos a entender que hay arquitectura, es decir, hay una intención de producir, valga la redundancia, un producto de la cultura.
Eso es lo que quería reflexionar hoy cuando hablábamos de nómadas sedentarios. La pregunta que no solamente es si el arte es arte, si el arte rupestre es arte o si el arte primitivo es arte, o si estas primeras formas de manifestación espacial son arquitectura, tienen sentido si son o no son, es para qué fueron arquitectura, para qué fueron arte y qué es finalmente lo que tendríamos que aprender de ellas en las lógicas de producción de arquitectura hoy. Muchas gracias. Hablar de la época prehistórica implica conocer el estilo de vida de los pobladores de entonces, condicionado por los cambios climáticos. En el Paleolítico, los hombres eran totalmente nómadas y vivían en cuevas. El uso de materiales como la piedra, el hueso y la madera les permitieron desarrollar utensilios para la caza. Cápsulas del conocimiento. Arte antiguo. Prehistoria. En el Neolítico se desarrollaron actividades como la agricultura, el pastoreo y la ganadería. Así se adoptó un modo de vida sedentario. El arte no era la ocupación primordial, sino la supervivencia, pero los hombres crearon vasijas y comenzaron a usar el lino, la lana y el algodón para su vestimenta. Arquitectura. Durante el Neolítico comenzó la arquitectura. Las construcciones megalíticas, conformadas por una piedra en pie de gran tamaño, tenían varios usos, incluso como mirador para contemplar los astros. Los dólmenes o mesas de piedra se usaron con fines de enterramiento y rituales. También los hombres construyeron chozas que los cubrieron de las inclemencias de la naturaleza. Arte mobiliar. Los objetos de hueso y marfil encontrados en el Paleolítico forman parte del arte mobiliar. El sentido estético de estos objetos se encuentra en la habilidad técnica para tallar los materiales, desde un hacha de mano hasta esculturas en bulto, humanas y animales, de las cuales resaltan las figuras femeninas como símbolo de fertilidad. Además de estos utensilios, el trabajo de la alfarería con arcilla cobró importancia. Pintura. En el Paleolítico, la pintura rupestre se desarrolló en cavernas. En ellas se pueden observar conjuntos de animales o escenas de caza. Durante el Neolítico, destacan más las de hombres y mujeres coexistiendo en grupos organizados, danzando o cazando. También hay representaciones de ciervos, renos y otros animales que ya habían aprendido a domesticar.